Buenas noches, mi nombre es Elida Gordils, soy miembro de la Iglesia de Dios Mission Board. Todo es posible en el pueblo de Trujillo Alto, pastoreada por el reverendo Evaristo Marrero. Hoy es viernes 10 de abril del año 2020. Hoy celebramos el Viernes Santo. Muchos tal vez recordarán con tristeza la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros sabemos que más allá de la muerte, Él venció, que más allá de eso resucitó, que vino a morir por nosotros para darnos salvación. Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te invito esta noche a que mucho más allá de reflexionar sobre la muerte, reflexiones sobre la vida, sobre la salvación. Yo te invito a que nos acompañes por un recorrido sobre lo que fue la muerte y pasión de nuestro Señor Jesús. Acompáñanos, reúne tu familia. Dios te bendiga. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Oh, oh, yeah. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo allí hay restauración.
Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Fue por ti. 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 Por ti. Fue por ti. Para Asunción. Fue por ti. 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 Y presentamos ante ustedes el drama. Fue por ti. Les pido perdón si me ven cansado esta noche. Ha sido un día muy largo para mí, un día inusual. Estos huesos viejos ya duelen. Supongo que ya estoy muy viejo para trabajar este tipo de peticiones que recibí hoy. En fin, nadie quiere oír a este viejo quejarse. Como ven, soy carpintero. Por los últimos 40 años he trabajado para los romanos. Los días van y vienen, pero hoy es un día que no quiero volver a vivir. Antes que entre en detalles, ¿saben? He estado trabajando en varias vigas de madera, unas más largas que las otras. ¿Ustedes han visto alguna vez una cruz de madera? Pues así se verá el producto final. Haz una cruz rápidamente, el rey será colgado con 2 ladrones, me dijeron los romanos. Mañana vendremos a buscarla. Varios soldados tomarán una parte de la cruz y la llevarán a la colina llamada Lugar de la Calavera. Bárbaros que son, malditos bárbaros. Ustedes se preguntarán por qué hago estas cruces. Bueno, yo también me pregunto lo mismo. Fui comisionado por los militares romanos para hacer estas cruces. ¿Negarme yo? ¿Para qué? Como dije, es el ejército romano. Jesús es como llaman a este hombre, a este rey. Todo ha sido diferente desde que ese hombre apareció hace 2 o 3 años atrás. Pero mañana lo clavarán a una cruz. Este hombre es diferente. Él dice que es Dios mismo. ¿Lo pueden creer? Nosotros no tenemos ningún Dios en Roma, sino Tiberio César. Jesús es como le llaman. Nunca voy a olvidar el rostro de mi hermana cuando fue a escuchar las enseñanzas de este Jesús cerca del mar de Tiberia, como 2 o 3 días de camino al norte de aquí. Jamás olvidaré las palabras que ella me contó. Benditos son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, donde sea que estén los cielos. También dijo, bendecidos serán los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. También dijo, bendecidos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y yo que no conozco ni aun mi Padre, ¿cómo podré entender lo que es ser el Hijo de Dios? No soy judío, no soy hebreo, pero he visto a estas personas por años
y ellos creen que hay un Dios. Según sus tradiciones, ellos traen sus corderos a su templo donde son sacrificados, y por la sangre de ese cordero serán perdonados sus pecados por 1 año. Este Jesús dijo que era el Cordero de Dios. ¿El Cordero de Dios? ¿Lo pueden comprender? Él dijo que se sacrificaría por los pecados de todos. Se preguntarán si creo en esto. No lo sé. ¿Cómo eso será posible? Este Jesús se sacrificará por mí. Él no me conoce. Él no sabe quién soy. El hombre que trabaja en su cruz, por favor, Él dará su vida por mí. ¿Saben? Yo quiero creer que esto es cierto, porque si hay un Dios en los cielos, de seguro me enviará al Hades. Pero realmente quiero creer que esto es verdad, que este Jesús se sacrificará por mí, porque de ser así, aún siendo quien soy, tengo esperanza. ¿Ustedes creen en esto? Se suponía que yo debía morir hoy. Yo había robado, matado y hasta conduje una rebelión. Mi tiempo se acabó. Hoy me presento ante una gran multitud molesta que grita mi nombre y me maldice. Barrabás, asesino, tienes lo que mereces. Yo les grito de huerta. Tontos, no saben lo que dicen. Solo pienso que hoy recibiré lo que merezco. ¿Cómo mi vida terminó aquí? Solo esperaba escuchar mi sentencia de muerte. Estos despreciables romanos me matarán sin piedad. A mi lado hay otro hombre. Él no parece ser un criminal. Me pregunto, ¿cómo un rabino es arrestado? No lo puedo entender. ¿Qué clase de hombre se para aquí y no se defiende? ¡Qué tonto! Pensaba yo en ese momento. La multitud también se burlaba de él, pero él no era como yo, no respondía nada. Luego escuché a Pilato decir algo a la multitud. Como saben, es una tradición en estos días soltar a un prisionero, por lo cual hoy les pregunto, ¿a quién debo dejar en libertad? ¿A Jesús, el rey de los judíos, o a Barrabás, asesino convicto? ¡Qué estupidez! Como si yo no supiese la contestación del pueblo. Por favor, Pilato se burlaba de mí. Eso pensé. Algunas personas comenzaron a gritar mi nombre. Y yo les respondía, también te odio. Pensaba que la multitud continuaba mofándose de mí. Ellos sabían que iba directo a la cruz. Pero de repente, mi nombre comenzó a sonar entre la multitud. Barrabás, Barrabás, Barrabás. Y era más y más. Barrabás, Barrabás. Y uno dijo, queremos a Barrabás. ¿Cómo es posible que griten mi nombre? Dije dentro de mí. Poco a poco empecé a comprender que no era una burla, sino que realmente esta gente me quería a mí y no a Jesús. ¿Qué habría hecho este Jesús? ¿Qué cosa habrá hecho que sean peor que mis crímenes? De repente, sentí como las manos de los guardias romanos me soltaron
las cadenas cayeron al suelo y fui libre. Yo era libre. Este Jesús tomó mi lugar. Este Jesús tomó mis cadenas. Este Jesús tomó mi condenación. El castigo que yo merecía, Jesús lo tomó por mí. Miro al Gólgota e imagino a este hombre clavado en esa cruz. Ese debía ser yo, me digo a sí mismo cada día. Esa era mi cruz, ese era mi destino. Pero Jesús, sabiendo que era inocente, prefirió callar y tomar mi lugar. Porque Él dio su vida, hoy yo vivo. Él tomó mi lugar. Cierro mis ojos y aún recuerdo su rostro. Miro mis manos y puedo ver su sangre. ¿Quién iba a pensar que viviría esto? Soy Simón, no soy natural de Jerusalén. Vengo de Cirene, un lugar distante de aquí. El día de la Pascua venía del campo del camino a la ciudad. Me topé con una gran multitud. En medio de ellas vi un hombre que lo llevaban a golpes por el camino. La multitud le gritaba y empujaba. Vi cómo lentamente este hombre se acercaba a mí, tropezando cada momento por el peso del madero y por el dolor de sus heridas. Sentí lástima por este hombre. Finalmente este hombre llega frente a mí y se desploma. A pesar de los insultos y los gritos, este hombre solo se mostraba sereno y callado. Su mirada mostraba amor. Aunque no puedo creer o quizás entender, su mirada mostraba amor. Este hombre, cuando me miró, me hizo sentir su amor, como si dijera: es por ti. Un soldado romano le insistió que se levantara del suelo, pero al ver que no podía, me llamó y me dijo: ¡Carga ese madero! ¿Cómo? Yo no puedo hacer eso. Ando con mi familia, le contesté. Pero él insistió y varios soldados se acercaron a mí y me obligaron a tomar el madero. En ese momento conocí a ese hombre. Tomé el madero y comencé a caminar junto a él. Por la multitud supe que era Jesús. Los soldados levantaron a Jesús del suelo y lo pusieron junto a mí. Este hombre tenía sus espaldas hechas pedazos y su rostro. No lo puedo describir. Mis manos se llenaron de sangre y mi ropa también. Pero vi algo en este hombre que jamás había visto. Su mirada llena de amor, de perdón. Es algo que no puedo describir. Solo puedo decir que su mirada te traspasa como una espada. Llegamos al Gólgota y vi a Jesús ser clavado al madero que cargué. Vi cómo lo colgaban a morir, cómo los romanos echaron suerte con sus ropas. Escuché a Jesús decir: está hecho. Y aún lo escuché a gran voz gritar: en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo lo vi morir. Cierro mis ojos y aún recuerdo su rostro. Miro mis manos y puedo ver su sangre. Cuando me miró, me hizo sentir su amor. Es como si dijera: es por ti.
Vamos, vamos, se tienen que mover. Esto se terminó. ¿No escucharon? Hecho está, eso fue lo que dijo este hombre. Vamos, ya murió. Váyanse y dejen de llorar. Muchachos, ustedes dejen esa ropa ya. No tengo interés en apostar dinero por esos trapos. Vayan a las barracas. Su trabajo aquí terminó. Ya mismo vendrán por estos cuerpos. Ustedes vieron lo que pasó aquí, ¿verdad? Yo he tenido que crucificar a muchos hombres como parte de mi servicio al César, pero esto fue diferente. Les tengo que admitir que este hombre verdaderamente era algo distinto. Mientras lo clavaban, yo sentía que el que cometía el crimen era yo y no él. Es que no entiendo qué clase de hombre es este que cuando muere la tierra tiembla como si se retorciera de dolor y el sol dio la espalda y todo quedó a oscuras. Que un hombre importante como yo, centurión romano a cargo de miles y comandante sobre cientos, estratega que cumple órdenes sin demora, ¿qué no puede sentir esta vergüenza? ¿No puede sentir este arrepentimiento? Pero es que yo he crucificado a muchos. ¿Por qué esta culpa? ¿Por qué este miedo? Este tal Jesús no era un criminal, un rebelde. Claro que sí, yo estaba allí cuando los judíos le gritaron: ¡crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Ellos lo que demandaban era la sangre de este Jesús. También estuve cuando Pilato lo cuestionó y él no le respondió. ¿Cómo es posible que no se defendiera? No lo entiendo. Pero eso ya no importa, ¿verdad? No parecía como si él hubiese cometido algún crimen. Para serles franco, en él yo no vi a un criminal. Quizás rompió alguna de esas reglas oscuras de los judíos, o como mucho estaba loco, pero no era un criminal. ¿Qué clase de hombre es este que provoca en su muerte que las personas que se reían y se burlaban de él, ahora en su último suspiro en la cruz, están llenas de miedo? Mírenlo, miren sus caras. Ellos saben, ellos también deben sentir culpa. Ellos sintieron la tierra moverse y el sol oscurecerse. Claramente ahora andan asustados. Se dieron cuenta que este hombre era diferente. Este Jesús que colgamos en esa cruz verdaderamente era... ¡Ah! Ustedes ven esa mujer y al hombre a su lado. Creo que esa mujer era su madre y a él le dicen Juan. Ellos dos se quedaron a través de todo esto. Ellos vieron cómo hice a mis hombres golpear y azotar a Jesús mientras arrastraba un madero. Ellos gritaron mientras atravesamos sus pies y manos con los clavos. Se postraron ante la masa moribunda de carne, llamándole Señor. 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 Mucho he tratado para no creer esto. Ciertamente este era un hombre justo y yo soy un criminal. Algo que no entendía ha atravesado mi armadura, mi cuerpo, mi alma. ¿Tendré yo la fe para creer y seguir esto? Ahora lo entiendo. Verdaderamente este Jesús era el Hijo de Dios.
Yo estuve ahí cuando Él murió. Estuve a su lado cuando fue crucificado. De hecho, cuando ambos fuimos crucificados. Yo sé que merecía estar ahí. Yo fui un criminal, maté personas, robé, despojé a gente inocente de sus propiedades. Yo violé la ley muchas veces. Pero yo sé que este hombre no lo merecía. Recuerdo cuando caminábamos hacia el Gólgota y la gente nos insultaba en el camino, nos gritaban, nos menospreciaban y yo les respondía molesto. Pero este hombre se mantuvo callado, se mantuvo en silencio, nunca les respondió. Mi vida fue un desperdicio. El que fue crucificado con nosotros se burlaba de Él, se reía, se mofaba y le decía: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Les confieso que fue gracioso al principio. Los tres estábamos clavados en la cruz, pero luego de ver el rostro de Cristo, yo sentí vergüenza. Me sentí abochornado por haberme reído, por haberme burlado. Yo sabía que este hombre era inocente. Quizás su crimen fue confrontar a los fariseos, o quizás sanar a la gente. Quizás ese fue su error, o decir que Él era el Cristo. Realmente yo no lo sé, pero de algo estoy convencido: este hombre era inocente. Me llené de ira y le grité al otro criminal indignado: cállate, cállate, tú no tienes temor de Dios. Nosotros merecemos estar aquí, este hombre no. Por primera vez en mi vida pensaba en alguien más. Por primera vez en mi vida dejé de ser egoísta, dejé de pensar tan solo en mí. Pero las palabras de este delincuente tenían algo de verdad. Es que él dijo que este hombre era el Cristo. Algo en mí me dio seguridad que este hombre realmente era el Cristo. Jesús, Él era el Rey esperado. Por eso lo único que pude decirle fue: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas fueron las palabras más atrevidas que he dicho en mi vida. En ese momento yo creí en Jesús. Aun cuando mi muerte era segura, yo sabía que cuando su reino llegara, todo sería mejor. Él me miró con ojos de misericordia, como nadie me había visto jamás, y me dijo la respuesta más hermosa que haya escuchado en mi vida. Él me dijo: me acordaré de ti, porque desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Un hombre condenado en sus últimas horas de vida encontró el camino al paraíso. En el lugar menos indicado me encontré con Jesús. Nunca es tarde para encontrarse con Jesús. Para mí no lo fue. Qué felicidad, qué alegría, qué gozo fue saber que cuando cerrara mis ojos estaría a su lado. Iría a la presencia del mismo Dios. Estaría con Jesús en el paraíso. Dios te bendiga, querido amigo y hermano, en esta preciosa noche. Te saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y te damos la bienvenida nuevamente a nuestras transmisiones vía Facebook Live
o si están viéndonos a través de YouTube, sea siempre bienvenido. Esta es la Iglesia de Dios Mission Board, todo es posible. Este es el pastor Evaristo Marrero que te saluda. Y hoy estamos recordando un momento importante en la vida de cada cristiano. Y hoy queremos recordar este momento de una manera diferente. Hemos traído un mensaje con unas estampas, con unos ejemplos que esperamos que sean de utilidad y de servicio para tu vida. Y hoy quiero presentarte esta palabra que el Señor me ha dado para ti en esta hora, bajo el tema: y aquel que no tuvo pecado se hizo pecado y fue por ti. Y buscamos entonces la porción que voy a utilizar, un versículo bíblico en el libro 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, que dice así: que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Hoy, 9 de abril, cuando estoy grabando esta presentación, esta predicación, se cumplen 75 años del martirio del pastor alemán y profesor Dietrich Bonhoeffer. Para la nación norteamericana y para nosotros, también se nos ha dicho que en estas próximas 2 semanas pueden marcar el pico de la peligrosidad de esta pandemia del COVID-19. Pero cuentan las historias de este mártir moderno, cómo su encuentro con la Biblia, especialmente con lo dicho por Jesús en el Sermón del Monte, transformó su cristiandad, que él la describe como una cristiandad de moda, acomodaticia y repetitiva, a una vida liberada de esas pasiones, a una de servicio y sumisión a Jesús. Voy a usar una de las citas célebres de este mártir moderno para enmarcar este sermón de hoy. Dijo en una ocasión Bonhoeffer: el hecho de que Jesucristo haya muerto es más importante que el hecho de que yo muero. Y el hecho de que Jesucristo haya resucitado de la muerte es el único fundamento de mi esperanza de que yo también resucite el día del juicio. Nuestra salvación es, dice él, desde afuera para nosotros mismos, extra nos, en latín. No encuentro la salvación en la historia de mi vida, sino en la historia de Jesucristo. Señor, aquí está lo que vamos a compartir con los hermanos. En el nombre de Jesucristo, te pido que esta palabra llegue, penetre y haga aquello, Señor, que tú tienes el propósito de hacer en las vidas de aquellos que la escuchan. Y yo te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Hoy nosotros vivimos enmarcados por la tradición y para algunos la tradición la han movido de sitio. Hay muchos de nosotros que hemos perdido hasta la noción de qué día estamos, dónde estamos, las horas de levantarnos, las horas de acostarnos. Y la tradición mueve a mucha gente y todavía sigue moviendo en pleno siglo XXI. Y hay hoy muchos pueblos con enfoque cristiano que hemos visto cómo la tradición nos la interrumpen. Nos han interrumpido nuestra manera diaria de vivir, nos han interrumpido las formas en que nos ganamos la vida y nos han interrumpido la tradición. Hemos visto cómo la iglesia está expuesta a las mismas cosas a las que se expone toda la humanidad. Ya Cristo lo había advertido en su oración al Padre cuando, orando por nosotros, dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. De manera que Dios se ha comprometido con su Hijo para guardar a los que creen, para guardarlos en el mal. Y hablar del bien y el mal es una digregación que me tomaría mucho tiempo, pero me voy a circunscribir, me voy a quedar solamente hablándoles de lo que Jesús pidió al Padre que nos guardara. Los mártires de ese primer siglo de la era cristiana experimentaron la pérdida de su vida terrenal
y los que no entendían el porqué de su entrega a la muerte, lo veían como un mal que tocó la vida de esos fieles seguidores de Jesús. Pero antes que Bonhoeffer expresara que lo importante de Cristo era más importante que su propia vida, Pablo lo había confesado escribiendo de la siguiente manera en Filipenses 21 al 30. Voy a leer algunos versos de ahí. Dice el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque a vosotros os es concedido, dice el versículo 29, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y termino con ese pasaje, con el versículo 30 que dice, teniendo el mismo conflicto, qué palabra importante para nosotros hoy, que habéis visto en mí, y que ahora oís que hay en mí. De manera que cuando hablamos de estos conflictos, estamos hablando de conflictos espirituales, confusiones a causa del mal que nos rodean. No pueden reducirse simplemente a pensar que hoy Dios nos abandonó a nuestra suerte en este mundo. Si así lo hubieran pensado aquellos primeros cristianos del primer siglo, el evangelio no hubiese explotado como explotó en aquel tiempo, sino que esos conflictos, esos momentos de crisis causaron, dice el evangelio, que se añadían a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Hay momentos en la vida que nos van a crear conflictos, pero si tú te mantienes en el conflicto y no buscas la resolución del conflicto, entonces tu vida se estanca, tu vida se languidece. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que los que tenemos al Señor Jesucristo, aún en medio de los conflictos de la vida, aún en medio de los problemas, podemos decir aleluya, el Señor está a mi lado y nunca me ha abandonado. Hay algunas personas que creen erróneamente que por estar guardados en nuestros hogares, y lo estamos haciendo en obediencia, seremos invisibles. No, hermano, todo lo contrario. Es cuando más visibles nos hace el Espíritu Santo. Cito nuevamente al profesor Bonhoeffer diciendo, huir hacia la invisibilidad es negar el llamado. Cualquier comunidad de Jesús que quiera ser invisible ya no es una comunidad que le sigue. Yo creo que esta crisis y este conflicto es una oportunidad nueva que nos da el Espíritu Santo, que es quien nos consuela y nos guía, según dice la Escritura, para poder ver a Dios en otra manifestación. Tal vez nosotros no habíamos sido expuestos, y hablaba yo con mi esposa esto, a tantas situaciones que nos han movido la alfombra de nuestros pies. Hemos pasado, como le dije en el sermón, en la plática pasada, hemos pasado por huracanes, por terremotos, por crisis en el gobierno, por situaciones económicas, 12 años en una depresión ya, donde ahora mismo estamos dependiendo y en el hilo, sabiendo que alguien nos puede rescatar con una ayudita. Y hay gente que lo único que tienen ahora mismo es lo que han sembrado. Lo que han sembrado en sus amigos, lo que han sembrado en las familias, lo que han podido sembrar en amistad, que pueden ser de alguna manera utilizados por Dios para estar como ayuda en este tiempo. Así que no estamos invisibles en medio de esta situación. Hoy nosotros estamos aquí diciéndote que la iglesia se ha levantado más visible que nunca. Es el momento en que nosotros debemos ver que la iglesia se hace presente a través de las herramientas que la tecnología nos provee. Herramientas que son tan antiguas como el teléfono, donde hoy debemos aprender a usar esta herramienta como una oportunidad de bendecir en lugar de
replegar chismes o replegar algunas conversaciones que no edifican, es el momento de usar el teléfono. Aunque no sea inteligente, el teléfono no tiene que ser inteligente cuando hay una persona sabia que está detrás de él y puede usar ese artefacto tecnológico para llamar a su vecino, a su vecina, a su amigo, a su amiga, el hermano, la hermana de la iglesia, y poder decirle: solamente quería saber de ti. Esta semana pasada recibí llamadas de gente que hace tiempo que no veía, y qué bueno fue escuchar su voz aunque estén en la lejanía. Es tiempo de que nos hagamos visibles en medio de la crisis. Cuando llegamos a este tiempo, vamos a ver el Calvario como lugar de encuentro. Si hay algo que hace manifiesto el Calvario, es la pasión de Cristo hacia nosotros. Pasión no en el sentido de la fe tradicional, sino vista como el desbordamiento de un amor total. Amor que fue levantado en lo alto de una colina para hacer manifiesto que todos debían verlo. El sacrificio del Cordero perfecto no se hizo a escondidas, como no puede haber cristianos sin confesión, y en la medida que nos sea posible, sin manifestación de que somos una comunidad de fe. Es por esa razón que no estamos invisibles. Es por esta razón que nosotros nos hacemos más visibles ahora en medio de la crisis. La tumba vacía, pienso yo, que es el contrapunto del Calvario. Mientras en el Calvario se dio el sacrificio público por ti y por mí, como decían nuestras estampas del drama, Jesús al morir empezó a realizar cambios desde debajo de la tierra, hasta hacer manifiesta su obra total con su resurrección y ascensión al cielo. Es interesante cómo Dios comienza con la actividad pública de la humillación, porque Él fue humillado. Nuestro Señor fue humillado hasta lo sumo, aleluya, donde fue sacrificado luego de ser vituperado, abofeteado con una corona de espinas. Allí el Señor no renegó lo que venía a hacer por ti y por mí. Él vino a morir porque necesitábamos ser rescatados, y todavía, aleluya, esa voz está clamando en esta hora que el encuentro con el Cristo de la cruz es ahora un encuentro con el Cristo resucitado. Pablo dice y enseña que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Romanos 8:11. Es indudable que el Calvario fue un encuentro con la crisis. Hubo crisis en Jesús, hubo crisis en sus seguidores. Y si entendemos la crisis, como dice el Diccionario General de la Lengua Española Vox, que dice que es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso, o como también lo describe y lo define como una situación difícil que atraviesa una persona. Si lo vemos así, todos estaremos de acuerdo que esa es la situación en la que nuestro país y la mayoría del globo terráqueo se encuentra en este momento. Aplica definitivamente, es lo que quiero decir, a nosotros como estamos ahora. Cuando vamos también a la etimología, a la raíz de esta palabra, veremos cómo se hace aún más cercana a nosotros la presente situación. Dice que una crisis es un momento difícil o peligroso en el que se necesita, escucha bien, en el que se necesita una solución, y rápidamente. El sustantivo crisis viene de la forma latinizada de la palabra griega crisis, que significa punto de inflexión de una
enfermedad. En español es el turning point, es el punto de inflexión, es hacia dónde vamos en este momento. Hay algunas personas que dicen, hablando de esto poéticamente, que antes del amanecer hay que hay una oscuridad terrible. Es lo que anuncia que hay un nuevo amanecer. En este momento, dice esta definición, es en ese momento que la persona con la enfermedad puede mejorar o empeorar, porque es un momento crítico. Y en ese momento crítico, yo te quiero decir que el Calvario sirve para enfrentar la enfermedad del pecado, como les mencionara la semana pasada. La aceptación del sacrificio de aquel que murió en el Calvario hace 20 siglos sigue siendo la solución a la crisis. Y hoy me parece que vivimos en tiempos similares, pero de diferente proyección a los que vivió el apóstol Pablo. Cuando viaja a Grecia y se encuentra en Atenas, en el Areópago griego, yo voy a compartir pensamiento sobre el problema que el apóstol Pablo, el problema filosófico que él encontró en aquel lugar, y que él aprovecha muy sabiamente para argumentar como una manera de evangelizar. Dice de esta manera en Hechos 17, 22 al 24: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, escuche bien, iglesia, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si él necesitara algo, aleluya, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Oh, hermano, yo creo que es tiempo de que echemos la tradición a un lado y volvamos a tener relaciones. Es tiempo de que tengamos una verdadera relación con el Señor de la vida, con el Dios de la esperanza. El apóstol Pablo le hablaba a aquellos hombres filósofos religiosos que adoraban a un Dios que no conocían. Oh, yo espero que en esta noche Dios abra tus ojos, el Espíritu Santo abra tus ojos y puedas volver a ver al Dios de la vida, al Dios que Bonhoeffer por mucho tiempo lo estaba mirando y lo estudió y empezó a estudiarlo, pero no había encontrado el amor de Dios en la Biblia que leía, en la palabra que escuchaba por sus profesores, a las iglesias que había asistido como observador y oyente. Pero un día él mismo se metió en la palabra, aleluya, y en la palabra pudo leer del Cristo que da vida, del Cristo que da bienaventuranza, del Cristo que compone y recompone lo que estaba roto y lo que estaba dañado. Hoy yo te exhorto a escuchar este mensaje otra vez, no con un pensamiento religioso que no da vida, ni una filosofía humanista que duda de la existencia de un amor tan sobrenatural como evidenció Cristo allá en la cruz. Si Cristo subió al Calvario, fue golpeado y traspasado, no lo hizo para tener una mayor o mejor posición entre nosotros. Pablo dice que no le hacía falta. Lo hizo, ¿sabes por qué? Lo hizo para que tú y yo volviéramos a tener esperanza, volviéramos a tener vida, volviéramos a levantarnos y saber que de nuestra crisis no vamos a seguir enfermos, sino que vamos a ser sanados en el nombre de Jesucristo. Esa crisis hoy debe producir en nosotros, en tu familia, en tus hijos, en tus padres, en tus hermanos, en tus vecinos, aleluya, debe producir esperanza. Una esperanza que siempre
terminará en la vida. El Señor Jesucristo hizo todo esto por ti y por mí. Oramos al Señor. Señor, gracias por esta oportunidad que me diste de compartir la palabra. Yo te pido que bendigas esta palabra en la vida de cada uno de los que la escuchó. Que no regrese atrás vacía, sino que haga el propósito o cumpla el propósito, mi Señor, para lo que le enviaste. Yo te lo ruego todo en el nombre de Jesús. A ti será la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Será hasta una próxima ocasión cuando volveremos a estar con ustedes. Gracias por tu sintonía. Si necesitas oración o más información sobre nuestro ministerio, escríbenos a info@iglesiatodoesposible.net o llámanos al 787-752-1544. También puedes visitarnos en la carretera 8860, kilómetro 1.7, sector Matienzo, Trujillo Alto. Puedes contribuir a nuestro ministerio ingresando en iglesiatodoesposible.churchcenter.com/giving. Y recuerda, todo es posible para el que cree en Jesús.